Profesor, ahora les presentaré nuestro proyecto del impacto de la IA en el curso de aprendizaje. Nuestros nombres son Sebastián Vargas y Giancarlo Caripán. Nuestra carrera es Ingeniería Informática y la asignatura es Probabilidad. Para empezar, la descripción del proyecto, nuestro tema es el impacto de las herramientas de IA generativas tales como ChatGPT, Copiloto o Gemini en la curva de aprendizaje. Nuestra pregunta de investigación es: ¿existe una relación significativa entre el uso intenso del asistente basado en IA y el desarrollo de habilidades para la solución de problemas? Nuestro objetivo es evaluar cuantitativa y cualitativamente la dependencia tecnológica de los estudiantes respecto a las IA generativas, haciendo hincapié en el tiempo ahorrado versus la comprensión profunda de la sintaxis lógica. Nuestro público objetivo son gente de edad de 17 a 30 años, masculino o femenino, de la ubicación de Osorno, de preferencia o ocupación que sea de estudiantes del área de informática. Nuestros antecedentes en el contexto global, reportes de hace 2 años indican que herramientas como GitHub Copiloto ya describen más del 40% del código en entornos profesionales. Esto plantea que hay una necesidad de investigar si los estudiantes realmente están adoptando estas herramientas como trampas antes de aprender los fundamentos lógicos. En la ilusión de competencia, diversos estudios académicos han sugerido que el uso temprano de la IA genera una ilusión de competencia donde el estudiante logra que el código funcione rápidamente, pero su capacidad de depurar y entender la arquitectura del software disminuye, ya que no se enfrenta a la frustración del error. En el cambio de paradigma, el problema ya no es la sintaxis, sino la ingeniería de protons y la verificación de seguridad. El proyecto busca validar si nuestros estudiantes realmente están haciendo esta transición o simplemente están copiando los resultados. En nuestro muestreo, la población objetiva, como ya dije, es estudiante de la carrera de Ingeniería Informática, sin 19 año académico, que tenga acceso. Se debe destruir el instrumento digital form a la comunidad estudiantil. Cada estudiante de la carrera en acá tuvo una probabilidad de participación basada en su voluntad. La homogeneidad se asume que todos los individuos comparten la característica base de ser estudiante de la área tecnológica. Y la justificación de cambio originalmente se había propuesto un muestreo estratégico. Sin embargo, para maximizar la tasa de respuesta y garantizar un anonimato total, se evitó la petición de root o su nivel exacto. Esto muestra una teoría simple. La utilidad estadística permite aplicar distribución de probabilidad estándar, binominal y normal, asumiendo independencia entre las respuestas. Se muestra y se adjunta el link de nuestro foro. Para el perfil de uso de herramientas de IA, el dominio, el 89% de los encuestados declara usaría en su mayoría ChatGPT. Se mantiene como la herramienta más utilizada, seguida por Gemini y GitHub Copilot. En su nivel de dependencia, la mayoría de estudiantes se sitúa en el nivel de dependencia normal o baja, utilizando la IA, más que nada para explicar código y o corregir errores para no generar soluciones completas. Estas estadísticas se muestran en los gráficos de la derecha, mostrando un gráfico de barra de la inteligencia artificial utilizada con mayor frecuencia y un gráfico de pastel del nivel de dependencia. El impacto de la eficacia y el rendimiento. Se observa una clara tendencia en el ahorro de tiempo. El rango más frecuente es de 1 a 2 horas semanales, permitiendo a los estudiantes enfocar su tiempo en otras actividades. En rendimiento académico, los promedios de los estudiantes se concentran en rangos superiores, tales como 5 y 7. Esto sugiere que el uso de estas herramientas no está afectando la calificación de manera negativa. Por el contrario, todo indica que está actuando como un soporte para obtener un alto rendimiento, lo cual se muestra a continuación en los gráficos de barra de la derecha. A continuación se muestra una tabla de resumen. En la intensidad del uso, aunque la medida de uso de ella es baja, la desviación estándar se ve observada por valores atípicos. Una observación que hicimos se detectó en estudiantes reportar herramientas de ella en 20 o 57 ramos a lo largo de su carrera. Si bien 57 suele ser una exageración, esto representa casos extremos de uso intensivo y transversal en su malla curricular. La aleatoriedad discreta. La definición de X, el número de estudiantes que utilizan herramientas de IA, es una muestra aleatoria que se representa como n igual 3 alumnos, con parámetros como experimento, probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Se seleccionó aleatoriamente a 3 individuos, como dije, n igual 3, y la probabilidad de éxito surgió de 89% y la de fracaso quedó en un 11%. A continuación se muestra una tabla de distribución con una esperanza matemática de una fórmula de
n por p igual 3 por 0,89 igual 2,26. Se espera que si selecciona múltiples grupos de 3 estudiantes de informática al azar, en promedio 2,67 estudiantes utilicen herramientas de IA. Una de las preguntas de probabilidad: ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 estudiantes usen IA? Dicha pregunta se responde con la fórmula resaltada en negro del Excel, la cual nos da respuesta de que existe un 96,63% de probabilidad de que al menos 2 estudiantes del grupo utilicen esta herramienta. Como segunda pregunta tenemos: ¿cuál es la probabilidad de que máximo un estudiante use IA? Nuevamente se responde con la fórmula resaltada en negro de la segunda. Nos da como éxito un 3,36% de probabilidad de que solo un estudiante utilice estas herramientas. En el análisis estadístico en uso de redes sociales, se ocupó una fuente encuestada aplicada a 385 habitantes de la comuna y se ocupó la forma 20, dada por el profesor. En la variable analizada, cuantitativa en continua, edad, distribución normal, y cuantitativa nominal, preferencia en redes sociales, aproximación binomial. El objetivo es modelar matemáticamente el comportamiento que tienen los usuarios en su toma de decisiones. Distribución de probabilidad normal. Edad. Parámetros calculados. Aquí adjuntamos una tabla dinámica en la cual pusimos el promedio de edad y la desviación estándar, el cual son 32,26 y 3,61 respectivamente. Análisis de probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que sea menor de 30 años? La probabilidad de que sea menor de 30 años es de 26,56%. Cálculo realizado en GeoGebra y evidenciado en el gráfico en la esquina superior derecha. ¿Cuál es la probabilidad de que sea mayor de 35 años? Aquella probabilidad es del 22,44%. Cálculo también realizado en GeoGebra y mostrado a la derecha. Análisis de rangos etarios. Análisis de probabilidad en intervalos. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar una persona que tenga entre 31 y 34 años? Bueno, la probabilidad de seleccionar una persona entre ese rango de edad es del 32,13%. ¿Cuál es la edad máxima del 20% más joven de la muestra? Proceso inverso. Bueno, el 20% de la población tiene menos de 29,2 años. Ambos cálculos realizados en GeoGebra. Modelo de preferencia. Instagram. Definición de variable. X es igual al número de usuarios que utilizan Instagram. Validación de aproximación. Aquí adjuntamos una tabla dinámica en la cual mostramos la cantidad de usuarios que escogieron cada red social, tales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. A la derecha se ve el porcentaje del total general, que no es más bien que el porcentaje de éxito, la probabilidad de éxito. De aquí tomamos una muestra de Instagram de 117 personas y una probabilidad de éxito respectiva del 30,39%. Los parámetros normales son una media de 117 que adjuntamos con su respectivo cálculo y la desviación del 9,02 también con su respectivo cálculo. Aquí hay una imagen de un gráfico de barras para dar una idea de los valores. Análisis de capacidad y viabilidad. Aquí damos un contexto para poder entender mejor las preguntas. El contexto es que una empresa pequeña abre una página en Instagram para su tienda y necesita ver si su página es viable. Como pregunta o situación 1, tenemos la sobrecarga de servidores por una cantidad de usuarios mayor a 130. Aquí la situación es el riesgo de que la demanda de usuarios activos supere la capacidad predefinida de 130 usuarios. Este problema lo resolvimos con la fórmula siguiente adjuntada realizada en Excel, la cual nos dio que la probabilidad de que se superen los 130 usuarios es de 6,73%. Y en conclusión, nos da que el riesgo de que se caiga el servidor por saturación es bastante bajo. Como pregunta o situación 2, tenemos la viabilidad de la página. Aquí tenemos el riesgo de que no se tenga el mínimo de usuarios esperados conectados. Este mínimo es 100 usuarios. Este problema se resolvió también con la siguiente fórmula realizada en Excel a través de una tabla dinámica en la que nos dio que esta probabilidad es del 3,38%. En conclusión, es muy probable que la página de Instagram tenga éxito, ya que la probabilidad de que la cantidad de usuarios esperados sea menor a 100 es muy baja.
Estimación de demanda. Pregunta situación 3. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad de personas o usuarios de Instagram oscile entre 110 y 125 personas? Aquí hicimos la respectiva corrección de IATES, en la cual se utilizaron los límites de 109,5 y 125,5. Aquí adjuntamos la fórmula utilizada en Excel. Y esta fórmula como resultado nos dio que la probabilidad de aquello es del 62,31%. Existe una alta certeza de que la demanda de usuarios se mantendrá estable dentro de este rango. Como primera conclusión, tenemos los hallazgos del impacto de la IA en informática. Tenemos la adopción masiva, en el cual el 89% de los estudiantes está utilizando la inteligencia artificial, validando que ya no es una tecnología emergente, sino más bien un estándar de la formación académica. Eficiencia versus dependencia. Aunque se ahorre tiempo de 1 a 2 horas semanales, la dependencia es relativamente moderada, ya que los estudiantes usan la IA para explicar o corregir y no tanto como para hacer trabajos desde cero. Esto se ve reflejado en notas, por así decirlo, normales, con promedios entre 5 y 6. Como recomendaciones, se sugiere que se implemente talleres para aprender a usar la IA de manera responsable y así formalizar el uso, evitando los casos atípicos de dependencia total. Como segunda y última conclusión, tenemos el valor del análisis estadístico en ingeniería. Modelamiento de datos. La aplicación de la distribución normal permitió caracterizar a la población correctamente, lo que demuestra que variables como la edad siguen patrones predecibles. Toma de decisiones. Mediante el uso de la aproximación binomial, se transformaron los datos de preferencias, en este caso Instagram, en métricas de riesgo, en este caso la probabilidad de saturación de servidores, lo que demostró cómo la estadística reduce los riesgos en proyectos tecnológicos. Y como cierre, la integración de herramientas tales como Excel y GeoGebra es fundamental. Esto debido a que permite validar hipótesis antes de la implementación de soluciones de software. Gracias por su atención.